El día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje de la vía aérea en el paciente con trauma raquimedular y encefalocraneal. En la vía aérea estamos sometidos a distintos tipos de riesgo. Aquí en estas fotos podemos ver que en cada una de las actividades que realizamos tenemos riesgo no solamente de tener un trauma que comprometa el segmento corporal del tronco y las extremidades, sino también del cráneo y la columna cervical. Quisiera mencionar en principio que una de cada 40 consultas a los departamentos de emergencias son por eventos relacionados con trauma en la cabeza o en la columna cervical. El trauma encefalocraneano y el trauma raquimedular producen cerca de 10.000 muertes al año en los Estados Unidos. Hay unos costos directos calculados en la atención por cada uno de los pacientes, que es de aproximadamente $2 millones. Esos son costos directos de la atención. Y en cuanto a género, en su mayoría quienes son afectados son hombres, con una media de edad de 32 años. Debe tenerse en cuenta que los pacientes en casi su mayoría de veces tienen trauma de la columna cervical. Las principales causas de trauma encefalocraneano y trauma cervical son accidentes de tránsito, caídas de altura, heridas por proyectil de arma de fuego y accidentes deportivos. Aquí quisiera detenerme un segundo en la parte de fisiopatología. Dentro de las más importantes tenemos entonces el trauma raquimedular, la lesión primaria. Dentro de la lesión primaria tenemos el impacto directo sobre el tejido neuronal y adicionalmente tenemos la lesión secundaria. La lesión secundaria son fenómenos fisiopatológicos que aumentan la lesión primaria. De aquí podemos describir entonces 5 fases. De estas tenemos entonces la fase inmediata, que va de 0 a 2 horas, la aguda de 2 a 48 horas, la subaguda de 2 días a 2 semanas, la intermedia de 2 semanas a 6 meses y la crónica por encima de los 6 meses. Aquí quiero mencionar una situación puntual, y es que la lesión primaria se produce con el impacto. Inmediatamente luego de él viene la fase secundaria. Si bien nosotros como personal de la salud no podemos hacer ninguna intervención relacionada para mitigar la lesión primaria, sí podemos hacer intervenciones relacionadas con la mitigación del riesgo en la lesión secundaria. Ahí es donde nosotros vamos a entender. Con respecto pues a las fases inmediatas y agudas, pues que son críticas en la atención de nuestros pacientes y en la minimización del riesgo relacionado con la atención, tenemos que la pérdida de la autorregulación cerebral genera un aumento de una alteración de la presión de perfusión cerebral, que puede estar regulada a la alta o a la baja, pero que por aumento de la presión intracraneana generalmente va a estar regulada a la baja. El aumento de la presión intracraneal, como lo mencionamos, va a generar entonces un reclamo de espacio a nivel intracerebral, que va a generar inmediatamente un aumento de, como lo decíamos previamente, el volumen, en este caso la sangre, y va entonces a presionar el resto de los tejidos, que va a ser líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral, lo cual va a generar disfunción cerebral. Vamos a tener otros eventos relacionados que son daño cerebral por edema y citotoxicidad, hipoxemia y metabolismo cerebral aumentado, que también va a generar lesión cerebral. Aquí, simplemente pues para recordar la teoría de Monro-Glynn, normalmente en un adulto joven tenemos 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, 100 mililitros de sangre y aproximadamente 1.300 mililitros de tejido cerebral. Como vemos en la ilustración, en el lado izquierdo vamos a tener una ración normal. Estas son las raciones de los volúmenes, y en el lado derecho ya una alteración de estos volúmenes, y vemos como al aumentar el volumen
la sangre, en este caso puede ser por un hematoma, va generando entonces un desplazamiento inicialmente del tejido del volumen cefalorraquídeo y posteriormente un desplazamiento del tejido cerebral. Eso genera entonces aumento de la presión intracraneana, disminución de la presión de perfusión cerebral y daño cerebral final, lo cual lleva al paciente a disfunción de todas sus funciones motoras superiores. Aquí queremos aclarar que la lesión primaria es potencialmente reversible y la atención médica debe estar enfocada en disminuir al máximo los factores que pueden generar la lesión secundaria. En cuanto al abordaje de la vía aérea, pues tenemos que pasarnos unos objetivos. El primero es, como lo mencionamos previamente, es minimizar el daño por lesión secundaria. Aquí vamos entonces a tener en cuenta los aspectos de hipoxemia, hipo o hipercapnia y la hipoperfusión cerebral. Y también disminuir el daño por el procedimiento, el aumento de la presión intracraneana, el aumento de la lesión cervical en caso de que ésta esté presente y probablemente la aspiración del contenido gástrico, que si bien puede haberse desarrollado desde el momento en el que el paciente tiene el daño cerebral, la idea es tratar de minimizar nuevos eventos de broncoaspiración y aspiración de contenido gástrico. Muy bien, desde el principio tenemos que presumir la lesión cervical, el mecanismo del trauma, la cinemática del trauma siempre nos va a predecir si el paciente puede o no tener una lesión cervical presente. Hasta el 40% de los pacientes que presentan un trauma encefalocraneano y una lesión cervical van a requerir intubación en los primeros 30 minutos de su llegada a los servicios de urgencias, y es por eso muy importante tener en cuenta cuáles son aquellos factores o variables que van a predecir el desarrollo de falla ventilatoria en nuestros pacientes para anticiparnos. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que si nosotros no establecemos medidas para minimizar esas lesiones secundarias, esto va a aumentar la mortalidad, generadas entonces por fallas en la intubación y retrasos en el aseguramiento de la vía aérea. Una vez entonces nuestros pacientes llegan al servicio de urgencias con un trauma encefalocraneano o con una trauma raquimedular, debemos hacer nuestras preguntas. La primera es qué pacientes deben ser intubados o por lo menos pensar en cuáles de ellos se les debe asegurar la vía aérea. Segundo, si aumentará el riesgo de lesión en trauma encefalocraneano o en trauma raquimedular. Y tercero, cómo realizar el abordaje de la vía aérea. Eso ya sería pues una pregunta de orden técnico. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces vamos a responder la primera. ¿Qué pacientes con trauma encefalocraneano y trauma raquimedular deben ser intubados? Pues lo primero es que debemos de preguntarnos si mi paciente se encuentra en falla ventilatoria, si mi paciente tiene una falla en la oxigenación, si mi paciente tiene una falla en proteger la vía aérea, o si tiene disfunción neurológica y o cardiopulmonar anticipada. Factores importantes que van a determinar el que yo asegure la vía aérea del paciente. Pues lo primero es definir qué es falla en la oxigenación y falla en la ventilación. Si bien hay múltiples definiciones y muchas de ellas van a estar orientadas a los asuntos de orden paraclínico, siempre debe tenerse en cuenta que muchos de ellos pueden estar alterados de forma tardía en el momento en el que el paciente ya está presentando la falla ventilatoria. Tales son la pulsoximetría, la presión arterial de oxígeno, y ya llegan los otros aspectos que son los de orden clínico, que son la inspección, la cianosis y el trabajo respiratorio. Siempre que yo encuentro el paciente con cianosis o trabajo respiratorio, son predictores importantes de que ese paciente se encuentra con falla en la oxigenación y falla en la ventilación. Como lo mencionamos, dejar de último entonces la valoración de la pulsioximetría y la presión arterial de oxígeno, en este caso con una gasimetría. Si encuentro esos últimos alterados, son indicativos de que mi paciente requiere aseguramiento de la vía aérea de forma inmediata. Otros elementos importantes son la evaluación de la función vulvar, la alteración de la vía, de la anatomía de la vía aérea, qué cantidad y calidad de secreciones tiene mi paciente y adicionalmente a ver si hay presencia de reflejo de oxígeno efectivo. Si alguna de ellas se encuentra alterada, mi paciente también sería candidato a la intubación orotraqueal.
Lo otro que es importante es que no se recomienda tomar decisiones basadas en los reflejos nauseosos. Se ha hecho carrera de que a estos pacientes se le debe evaluar este reflejo para definir si requiere intubación o no. Básicamente no se recomienda porque someter a mi paciente a riesgos de no solamente inducción del reflejo, sino también vómito y broncoaspiración, razón por la cual no se aconseja la realización de esta técnica. Muy bien. Y con respecto a la disfunción neurológica cardiopulmonar anticipada, es si mi paciente se encuentra en un estado de choque o adicionalmente a eso, se encuentra con una alteración grave del estado de conciencia, que ya vamos a definirla, vamos a entrar un poco más en profundidad sobre ella, debo entonces de realizar una intubación endotraqueal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un trauma multisistémico y requieren no solamente de procedimientos salvadores de vida, sino que requieren procedimientos, por ejemplo, imaginológicos que no podrían ser realizados de una manera en la cual mi paciente no tuviera asegurada la vía aérea. Lo otro es que el paciente debe de transportarse de forma segura. Se ha evidenciado que los pacientes que son transportados de forma interhospitalaria y que no sea asegurado su vía aérea tienen mayor riesgo de deteriorarse y no aseguramiento en el camino por no tener los elementos suficientes para poder realizar estas intervenciones. Este metaanálisis acerca de la definición de la escala de coma de Glasgow comparado con el score motor simplificado en la predicción de los desenlaces relacionados con trauma encefalocraneano, nos muestra que el trauma encefalocraneano por encima del score motor simplificado sigue siendo una medida útil para predecir los desenlaces neurológicos, específicamente como lo vemos en la variable mortalidad, en la cual va a tener una mejor predicción comparativamente con el otro score. Si bien notamos que en el resto de variables, por ejemplo, la relación significativa desde el punto de vista clínico con respecto a la lesión intracerebral, adicionalmente a eso con el requerimiento de intervención neuroquirúrgica y adicionalmente a eso a intubación endotraqueal en el servicio de urgencias, estas no son estadísticamente significativas. Por ello, entonces, cuando mi paciente se encuentra con una escala de Glasgow alterada, esta pronostica la mortalidad. Y en el momento en el que encontremos a los pacientes con un Glasgow menor o igual a 8, es el indicativo de hacer las intervenciones salvadoras de vida comparativamente con aquellos pacientes que no tienen un Glasgow, de 8 o menor. La otra pregunta que quedamos por respondernos es: ¿aumentará el riesgo de lesión en trauma encefalocraneano o trauma raquimedular? Pues la evidencia apunta a que, primero, la laringoscopia genera efectos fisiológicos negativos. Produce dolor, aumenta la presión arterial, puede generar bradicardia y puede hacer un aumento de la presión intracraneana. Esto es producido básicamente por el estímulo simpático que va a generar que todos estos hechos se presenten. Y si bien recordamos, algunos de ellos, por ejemplo, la presión arterial y adicionalmente la bradicardia van a estar también en relación con la presión de perfusión cerebral y el aumentar la PIC, lo cual también está las laringoscopias, podemos entender que podemos tener una alteración o una disregulación de la presión de perfusión cerebral, lo cual nosotros no queremos en nuestros pacientes con trauma encefalocraneano o trauma raquimedular. Con respecto al aumento de las lesiones en trauma raquimedular, podemos decir que en el paciente con lesiones cervicales inestables puede haber un aumento de la lesión. Es por ello importante que debe de realizarse, extensión cervical y presión sobre el cricoides, porque esto puede hacer desplazamiento de la lesión y adicionalmente un aumento de la misma. Se indica entonces la estabilización de la vía aérea
bajo la maniobra de estabilización cervical con doble, con, doble doble operador. Y adicionalmente, lo que se ha convertido el estándar de oro al día de hoy es la utilización del videolaringoscopio para el aseguramiento de la vía aérea en los pacientes que tienen potencialmente una lesión cervical. Entonces, si es posible en nuestros servicios tener un videolaringoscopio para la realización de los procedimientos, sería óptimo para esos pacientes. Y otro elemento importante que sigue siendo pues de discusión al día de hoy es si realizamos el aseguramiento de la vía aérea de nuestros pacientes en el área prehospitalaria o en el área intrahospitalaria. Lo que podemos decir de ello al día de hoy es que, por lo menos en los últimos estudios y en este metaanálisis, no hay una diferencia entre la realización del abordaje de intubación orotraqueal en los pacientes, tanto en el área prehospitalaria o en el área hospitalaria, con lo que tiene que ver con mortalidad. Pero si vamos a hacer una valoración de la experiencia del personal que está realizando esta intervención, sí podemos evidenciar que en la parte de arriba vemos el diamante ubicado sobre el lado derecho y podemos evidenciar que cuando se realiza esta intervención por personal no calificado, o no calificado no, sino con poca experiencia, podemos aumentar el riesgo de muerte en nuestros pacientes. ¿Cómo debe realizarse el abordaje de vía aérea en los pacientes con TEC y trauma raquimedular? Bueno, lo primero es que los dos momentos en los cuales los pacientes presentan mayor lesión cerebral secundaria son en el momento de la secuencia de intubación rápida y en el mantenimiento luego del aseguramiento de la vía aérea, bajo dos variables importantes, que son la presentación de hipoxemia en el periodo perintubación orotraqueal y la hipoperfusión cerebral durante y después del aseguramiento de la vía aérea. Lo primero que debemos decir es que hay que tratar de mitigar el riesgo de hipoxemia en el periodo en el cual el paciente está siendo preoxigenado. Y para ello, pues, se han realizado distintas intervenciones en aras de disminuir el riesgo de hipoxia cerebral. La primera es la implementación de cánula nasal a 15 litros en todo el periodo perintubación orotraqueal, dado que el flujo espontáneo y pasivo al cual se está administrando al paciente con este tipo de patología puede ser útil para minimizar el riesgo. Adicionalmente a eso, mantener la cabecera a 30 grados mejora la perfusión y la oxigenación de aquellos alvéolos que se encuentran en zonas dependientes. Por lo menos estas dos intervenciones han evidenciado mejorar la prooxigenación en los pacientes. Se ha utilizado también la ventilación mecánica no invasiva, sin embargo, esta debe ser utilizada con mucha precaución por la alteración del estado de conciencia, que puede generar distensión del estómago y mayor riesgo de broncoaspiración. Otro de los elementos que se han implementado, intervenciones que se han implementado, es la secuencia de intubación rápida retardada. La secuencia de intubación rápida retardada consiste en la administración de ketamina previo a la secuencia de intubación rápida. Eso con la finalidad de que el paciente permita una mejor prooxigenación y mantener los niveles de oxígeno preintubación. Al día de hoy, pues, se ha convertido también en un estándar de manejo en los pacientes con trauma encefalocraneal. Y debe de realizarse entonces una secuencia de intubación rápida para evitar el aumento de la presión intracraneana. Con esto estoy diciendo que
la secuencia de intubación rápida se hace con la finalidad de que mi paciente se haga en una intubación fácil y no experimente todos los efectos fisiológicos negativos que expresamos previamente, que son el aumento de la presión intracraneana, el aumento de la presión arterial, la hipoxemia y la hipoxemia y la bradicardia. Otro de los elementos que se deben de mencionar es que el coma no justifica la intubación sin secuencia de intubación rápida. Siempre debe hacérselo para tratar de minimizar los efectos fisiológicos negativos de la laringoscopia y la intubación. Siempre tener en cuenta que la secuencia de intubación rápida va bajo estos 4 grupos analgésicos, que son el sedante, el analgésico, el inductor y el relajante neuromuscular. Dentro de los distintos grupos tenemos pues a cada uno de sus representantes. Los sedantes vamos a tener los benzodiazepinas, los analgésicos, el fentanilo, el remifentanilo, en el inductor propofol, tiopental, etomidato, ketamina, y entre los relajantes la succinilina y el rocuronio. Aquí quiero mencionar básicamente que dentro de los sedantes, las benzodiazepinas de elección es el midazolam. Dentro de los analgésicos, el fentanil ha demostrado un mejor perfil desde el punto de vista cardiovascular comparativamente con el resto, y es de mucho más fácil consecución comparativamente con el remifentanilo. Dentro de los inductores, dependería del estado hemodinámico de nuestros pacientes. Podríamos separarlo en dos grupos grandes, que son el paciente que se encuentra hiper o normotenso y el paciente que se encuentra hipotenso. Dentro del perfil a utilizar en el paciente normotenso sería el etomidato. Dentro del perfil de mis pacientes hipertensos sería el propofol y el tiopental, y dentro del perfil en mis pacientes hipotensos sería la ketamina. Esa distribución es la aceptada al día de hoy. Y dentro de los relajantes, pues cualquiera de ellos, succinilcolina o rocuronio, ya vamos a ver un matiz con respecto a la utilización de estos. Pues la succinilcolina ha demostrado, pues, desde el punto de vista fisiológico, farmacodinámico, perdón, un estado de relajación neuromuscular mucho más rápido comparativamente con los relajantes no despolarizantes. Del punto de vista teórico, genera un aumento de la PIC, pero estos aumentos de la presión intracraneana han sido estudiados en pacientes con tumores cerebrales y que van a cirugías selectivas. Estos estudios han evaluado que es un aumento mínimo clínico, desde el punto de vista clínico no es significativo, razón por la cual no hay evidencia al día de hoy en la literatura para desaconsejar su uso. Es decir, que si tenemos succinilcolina para realizar la secuencia de intubación rápida, pues podríamos utilizarlo, y que no requiere tratamiento de pre-indiciación. Muy bien. Y con respecto a la lidocaína, pues debemos de decir también que esta no ha demostrado beneficio en la utilización en el mismo grupo de pacientes con trauma encefalocraneano en comparación con el placebo, razón por la cual en ausencia de beneficio no se recomienda su administración. En cuanto al manejo posintubación, pues debemos de tener en cuenta que el paciente debe mantener una sedación profunda. Si ya se intuba el paciente o que haga lucha con la ventilación. Segunda, la idea es que el paciente no experimente dolor ni angustia por la misma intubación orotraqueal. Tercero, se debe permitir la realización de imágenes para poder realizar un diagnóstico si yo no lo he tenido previamente y poder definir el tipo de abordaje quirúrgico, si ha de hacerse, ha de permitirme el soporte ventilatorio, debe de realizarse un adecuado soporte hemodinámico, y es aquí muy importante decirlo, que si mi paciente con la sedación profunda
empieza a experimentar hipotensión, debe hacerse soporte hemodinámico con vasopresores. Lo otro es el adecuado soporte metabólico, recordando que mis pacientes deben de estar con sin hipoglicemias, sin hiperglicemias y sin alteraciones de hidroelectrolíticos. Y adicionalmente a eso, recordarles que siempre se debe hacer un traslado seguro de mis pacientes, no solamente desde el área prehospitalaria al área hospitalaria, sino un transporte interhospitalario seguro e intrahospitalario seguro. Ese es un algoritmo en cuanto a lo que yo mencionaba previamente de cómo debería realizarse la preparación de los pacientes para la intubación orotraqueal. Y este queda entonces para las memorias, y agradezco mucho nuevamente a la Facultad de Medicina y a la sección de Neurocirugía por la invitación.